Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de la Masterclass de NBS. Saludamos a las 100 personas que ya se encuentran conectadas en nuestra actividad. Le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de NBS. Esta Masterclass en esta noche tenemos un gran invitado a quien invitamos por favor en este momento a compartir su pantalla, el doctor Luis Giovanni Gómez. En esta edición de Masterclass quiero hacer simplemente una recomendación para poder iniciar. Agradecemos a todos ustedes invitados a mantener su micrófono y su cámara apagada durante la Masterclass. Les invitamos a vivir la experiencia NBS. Doctor Luis Giovanni Gómez, le damos la bienvenida y le dejamos en el uso de la palabra. Agradecemos compartir su pantalla en este momento y habilitar su cámara y micrófono. Así es, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso, a este pre-evento de lo que es básicamente el programa de finanzas para no financieros. Y el día de hoy pues les quiero dar la bienvenida a todos los participantes. Ya tenemos 98 participantes y pues para mí es definitivamente un gusto el poder compartir, el poder darles un poquito, una probadita de lo que es este programa de finanzas para no financieros. Pero bueno, vamos a ver, de primero tenemos que saber todos muy bien de que muchas personas, de hecho yo tengo amigos, familiares que cuando yo doy finanzas o doy contabilidad en la universidad, pues todos lo primero que hacen es huirle al curso, porque todos definitivamente lo primero que hacen es temerle a esto que en algún momento de nuestra vida, a esto que en algún momento de nuestra juventud tuvimos una mala experiencia. Pero aquellos que vieron la contabilidad con libros y se pusieron a sumar y a restar, les tengo una excelente noticia. Todo eso ya quedó atrás. Definitivamente los sistemas de computación, los sistemas de las nuevas tecnologías, y todo este tipo de nuevas herramientas que la tecnología nos da, han cambiado la contabilidad, han cambiado las finanzas y definitivamente nosotros como financieros, nosotros como emprendedores, como gerentes de una empresa, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es pues dominar este tema, el dominio de este tema es bien importante para cualquier persona que quiera emprender, para cualquier persona que quiera en algún momento pues innovar o en algún momento crecer. Recordémonos que cualquier decisión que tomemos en la empresa definitivamente nos va a costar para la empresa siempre en el lado financiero. Pero cuando hablamos sobre decisiones financieras que toman las corporaciones, que tomas tú como emprendedor, que tomas tú como gerente de una empresa, debemos antes de ver esto, antes de iniciar el curso de finanzas para no financiero, debemos de esclarecer que estas cosas son definitivamente inversiones que debemos de buscar y definitivamente son muy importantes para la empresa. Las corporaciones tienen que responder siempre a dos preguntas financieras, ¿verdad? De primero es, ¿qué inversiones debo hacer para la empresa? ¿Qué inversiones debo hacer para hacer crecer mi empresa, para desarrollar ese sueño que estoy haciendo? Y el segundo es, ¿cómo se van a pagar esas inversiones? Entonces, de esta manera, la primera pregunta tiene que ver en cómo se va a gastar nuestro dinero, el dinero que conseguimos para la empresa. Y la segunda, y la más importante, es cómo conseguirla. Pero nosotros como financieros debemos de saber muy bien de que cómo vamos a conseguir esto. Nosotros para esto, de primero tenemos que saber que nuestra empresa, que nuestro sueño debe contar con una buena administración de las finanzas corporativas, de las finanzas empresariales, debido a que este es el pilar del crecimiento y la gestión de una buena organización. Pues definitivamente todo esto es la base de toda decisión empresarial.
cuando nosotros contamos con algún elemento, recordemos algo bien importante, que cualquier persona que pertenezca a mi empresa, cualquier proveedor que pertenezca a mi empresa o cualquier cliente que sea parte de mi empresa, con cualquier decisión que uno de estos tome, definitivamente va a afectar a mi empresa de una u otra manera. Así es que debemos de estar entendidos muy bien que la administración de las finanzas, la administración de nuestro dinero, la administración de todos los recursos financieros de mi empresa son el pilar del crecimiento empresarial y la gestión de una buena organización. ¿Cuántas empresas no conocemos nosotros? ¿Cuántas empresas no se han dado cuenta ustedes que definitivamente han quebrado por una mala gestión financiera? La mayoría de empresas quiebra y deja de existir básicamente por esas malas decisiones financieras que se toman. Así es que te quiero dar nuevamente la bienvenida a este curso. Yo voy a tratar de dar las finanzas de una manera coloquial, de una manera muy amigable y de una manera tratando de hacer lo más entendible posible. ¿Por qué razón? Porque el curso definitivamente se llama Finanzas para no financieros. Entonces, cada vez que uno se pone a escuchar esos temas o doctrinas mal entendidas en el nivel financiero, pues definitivamente lo único que hace uno es bloquearse y decir, no, esto no me gusta. Así es que vamos a ver las finanzas de una manera muy amigable, muy práctica y vamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de primero? ¿Para qué es que se lo voy a dar de una manera coloquial, de una manera muy amigable? Y definitivamente es para comprender total y objetivamente la situación actual de su empresa, para tomar decisiones estratégicas o entender por qué su organización las tomó. Entonces, empiece por conocer qué tipo de empresa es la suya y cómo es que está clasificada. ¿Por qué razón es que debemos de entender qué tipo de empresa es la mía y cómo es que está clasificada? Cada una de las empresas, definitivamente, primero estamos en el punto de vista que cada una de las empresas está dirigida hacia diferente sector, está dirigido hacia diferente mercado, está dirigido hacia diferente nivel económico a nivel nacional, internacional o en este caso transnacional. Ahora, ¿cómo es que esta empresa, cómo es que está clasificada tu empresa? Tu empresa puede ser una industria, puede ser un restaurante, puede ser un comercio. Entonces, nosotros debemos de alguna manera comprender de qué manera es la actuación de los mercados en esta área. Debemos de saber hacia dónde realmente está dirigido mi negocio y cuál es, definitivamente, cuál es el resultado que nosotros estamos esperando para nuestra empresa. Las diferencias entre tipos de empresas se dividen en los estados financieros, por lo tanto deben de ser tomadas en cuenta para tomar decisiones y administrar la empresa. Aquí ya empezamos a ver ya el tema doctrinario y ya empezamos a escuchar temas que uno se aparta a lo largo de la historia, temas como estados financieros. Temas que definitivamente vamos a ver más adelante para poder ir comprendiendo hacia dónde va y básicamente hacia dónde es que queremos ir. Por lo tanto, vamos a ir adentrándonos un poco en el tema financiero y vamos a tocar, de hecho, temas contables, pero van a ver cómo lo vamos a hacer de una manera muy amigable para que lo podamos comprender todos. Así es que, por favor, vamos y miremos de primero qué es la contabilidad. Es eso que no le huimos, eso que no queremos saber muchas veces. Pues la contabilidad es el sistema de información que permite registrar, número uno, clasificar y presentar de forma organizada las transacciones
o hechos económicos de una empresa. A mí me gusta hablar mucho del tema contable desde el punto de vista que la contabilidad es nada más y nada menos que la bitácora de la empresa. En la contabilidad básicamente nos da todos esos registros, todos esos eventos que pasan dentro de la empresa, por lo cual podemos decir algo que es bien, bien importante que todos entendamos y que lo vamos a ver más adelante, pero les quiero ir compartiendo antes esto, que la contabilidad es nada más y nada menos que la historia de lo que ya pasó en la empresa. La contabilidad no me presenta nada más que los hechos. Bien dicen por ahí que la contabilidad lo que nos dice es la verdad. ¿Por qué razón? Porque la contabilidad nos da los resultados de los que hay en la empresa. ¿Y cómo es que la contabilidad me presenta estos resultados? ¿Cómo es que la contabilidad viene y me resume todos esos hechos que pasaron en la empresa, todos esos eventos que pasaron en una empresa? ¿Cómo es que la contabilidad viene y me lo representa en un informe que ya está resumido? Pues muy fácil y muy hecho, ¿verdad? Nos lo presenta por medio de los estados financieros. Aquí quiero hacer yo la acotación que si regresamos un poquito a la anterior presentación, la contabilidad, como bien lo decía, es lo pasado, pero la contabilidad no solo registra, clasifica y presenta de una forma muy organizada, sino como ustedes se pueden dar cuenta, ya existen demasiados gratuitos, con paga, sin paga, en línea, software y todo este tipo de aplicaciones que podemos descargar a nuestro teléfono para poder llevar una contabilidad de una manera muy sencilla y muy fácil para todos aquellos que no conocemos la contabilidad. Eso que a muchos contadores nos costó durante mucho tiempo estudiar 3 años y algunos que sacamos especializaciones en el tema de finanzas, estudiar acerca de cómo se maneja la contabilidad, el comprender la contabilidad, nos costó mucho tiempo. Sin embargo, todo esto que vemos ahora o que quisimos aprender en algún momento de la contabilidad, ahora los sistemas de computación, las famosas aplicaciones, nos hacen la vida tan fácil y tan automática de poder hacer dentro de una empresa que para nosotros se vuelven algo mucho más fácil, ¿verdad? Me dice Gustavo de la Cruz, dice, las finanzas son tan importantes de entender y manejar incluso para llevar una estabilidad económica familiar en nuestra microempresa. Y así es cierto, las finanzas, en el momento que no llegamos a entenderlas y las llegamos a comprender de una manera tan sencilla y tan fácil, vamos a lograr que vamos a poder de alguna manera poder llevar la estabilidad de nuestra empresa, la estabilidad de nuestro negocio a un buen punto. Así es que, como yo les estaba diciendo anteriormente, llevar una contabilidad ahora es mucho más fácil que hace 10 años, que hace 5 años, que hace 2 años. La contabilidad, el llevar una contabilidad, el llevar los registros de tu empresa, ahora son tan fáciles que puedes bajar alguna aplicación a tu teléfono y ahí empezás a llevar tu contabilidad. Lo más importante en lo que NBS está definitivamente enfocado es en establecer cómo comprender los resultados, los reportes que la contabilidad me da. Así es que vamos a comprender que los estados financieros son los informes contables que se formulan con el objeto de dar a conocer de forma periódica la situación y el desarrollo financiero al que se ha llegado como resultado de la decisión de inversiones, financiación y operaciones tomadas. Así es que es bien importante el poder comprender de que las finanzas son el resultado de lo que da la contabilidad. Pero
A mí siempre me gusta explicar la contabilidad de una manera mucho más sencilla. ¿Y de qué manera es que la vamos a ver la contabilidad? Es que hay dos temas bien diferentes. La contabilidad, según lo que comprendimos anteriormente, es que la contabilidad lo que nos da son los hechos de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Es que la contabilidad solo nos da el pasado de la empresa. La contabilidad solo nos describe lo que ya pasó. La contabilidad es un resultado del haber hecho las operaciones. Eso es lo que es la contabilidad. Sin embargo, las finanzas es el futuro de la empresa. Las finanzas nos permite de algún momento el poder dirigir nuestra empresa hacia el lugar, hacia los objetivos que no nos estamos planteando. Eso es lo que hacen las finanzas. Las finanzas lo que va a hacer es estudiar entonces estos estados financieros que son el resultado de la contabilidad. Y aquí es en lo que nos tenemos que enfocar, en cómo estos estados financieros se dividen y cuál es el objetivo de los estados financieros para las finanzas. Así es que estos estados financieros regularmente están divididos, no regularmente, están divididos básicamente en tres. Se componen de tres informes, uno que es el balance general, otro que es el estado de pérdidas y ganancias, ahí se me bajó un poquito, y flujos de efectivo. Recordémonos de que en este caso en especial, el balance general lo que nos dicta, y esto lo vamos a ver más adelante, solo los voy adelantando un poco. El balance general lo que nos indica es dos cosas bien importantes. Número uno, cuáles son los derechos, cuáles son los bienes y cuáles son las propiedades de la empresa. Y número dos, nos dice cuáles son las obligaciones de la empresa. Para lo cual se divide en dos grandes áreas, que esas se van a ver bien a detalle ya dentro de nuestro programa, de nuestro curso. Se va a ver bien a detalle básicamente cómo se estructura un balance general, hacia dónde llega un balance general y qué es lo que puede o no puede hacer un balance general dentro de mi empresa. Así es que esto, lo que es el balance general, nos da los derechos y obligaciones que tiene la empresa. Luego, los estados de pérdidas y ganancias, lo que nos da es básicamente el resultado de la operación de la empresa. Existe un libro que nos dice y nos indica que el balance general entonces es la fotografía de la empresa, la cual no podemos cambiar. Se toma una fotografía, no se puede cambiar, y el estado de resultado, el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados es el video de la empresa. Básicamente lo que hace el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados es indicarnos cómo es que la operación de la empresa está funcionando. En esta podemos encontrar nuestras ventas, nuestros costos, nuestros gastos, y por último tenemos nuestro flujo de efectivo. Este flujo de efectivo fue manejado ya, de hecho, en varias leyes se empezó a manejar desde el año 2012. El flujo efectivo fue un informe que se adhirió ya en esta nueva era, ¿verdad? Se fue adhiriendo en los años 90, en los años finales del milenio pasado, en el cual se empezó a agregar el informe del flujo efectivo como un informe necesario para la empresa. ¿Por qué el flujo de efectivo es importante? Porque el flujo lo que nos da es la liquidez de la empresa. Más adelante vamos a ver cómo es que la liquidez es importante, el aprenderla a manejar, el poderla manejar como financiero, y nos daremos cuenta que manejar las finanzas es uno de los temas más fáciles e importantes que puede haber para manejar una empresa. Recordémonos que una empresa sin una buena finanzas definitivamente no tiene un buen rumbo, o no se espera no tiene un rumbo esperado óptimo para poder alcanzar el propósito o el objetivo que mi empresa se estableció. El balance general
Como bien lo decía anteriormente, a partir del balance general se puede determinar de dónde provienen los recursos y en qué se gastan. ¿Por qué de dónde provienen los recursos? ¿Por qué? Porque dentro del balance general vamos a poder nosotros comprender muy bien que los recursos, ya sea que provienen de una deuda, ya sea que provienen de un proveedor que nos dio al crédito, o ya sea que estos recursos provienen de nuestros socios, de los capitales. Viene del capital. Y luego me indica en qué se gastan. ¿Por qué se dice en qué se gastan y no en qué se invierte? Ojo, se dice en qué se gastan porque regularmente una empresa en la actualidad lo que debe de hacer para poder saber manejar muy bien sus finanzas es tratar de invertir lo menos posible. Más adelante vamos a ver un esquema muy bonito que ustedes van a poder ver para entender, ¿verdad? Daniel Zamora me dice, son importantes también en el hogar, ya que por no saber administrar el dinero en el hogar, nuestro activo se vuelve en pasivo. Exacto, y me encanta mucho porque Daniel Zamora nos está, en pocas palabras, nos está explicando que un balance general se divide entre activo y pasivo. ¿Y por qué es importante el poder entender esto? Porque activos son todos mis derechos. Como yo les decía, yo les explicaba que el balance general nos indica cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. En este caso, nuestros derechos, ese es el activo al que Daniel se refiere, y el pasivo, entonces, son las obligaciones que mi empresa tiene. Y tal como lo dice Daniel, es cierto, ¿verdad? En el momento de no saber administrar el dinero, esos derechos que nosotros tenemos se pueden convertir en cualquier momento en una obligación que al final de cuentas nos puede hasta hacer quebrar. Y aquí hago la acotación para el buen comentario de Daniel, y es básicamente, Daniel, hasta con el uso de una tarjeta de crédito, ¿verdad, Daniel? Una tarjeta de crédito puede quitarle los derechos o los activos a cualquier persona. Así es que hay que saber administrar muy bien nuestro dinero y definitivamente debemos de saber administrar muy bien las finanzas, ¿verdad? También Juan Manuel Calderón nos hace un comentario que dice, como empresario con más fortaleza en lo comercial, puedo entender más las finanzas y cuáles puntos se debe enfocar para saber hacia dónde va la empresa y su rentabilidad. Más adelante vamos a ver, Juan Manuel, el comentario de Juan Manuel está muy bonito y me encanta mucho porque básicamente se encierra él en decir hacia dónde va mi empresa. Sí podemos determinar con las finanzas hacia dónde va mi empresa, pero lo más importante es saber hacia dónde está yendo mi rentabilidad. ¿Dónde está quedando nuestra rentabilidad? Eso es bien importante y que nosotros debemos de alguna manera el poder saber administrar las finanzas. Ese es el objetivo de nuestro programa y ese es el objetivo de NBS, y es preparar personas de acción a las que se les rinde no por el cúmulo de conocimientos que tienen, sino por los resultados que dan en sus empresas. Así es que es bien importante. Bueno, y hagamos ahí un buen saludo desde Sayaché, Petén, dice Ramón Estuardo Gondora. Bienvenido, Juan Ramón. Esperamos que ya por Petén estén los monos aulladores saludándonos. Saludos a todos. Pues regresando al tema balance general, entonces nos va a decir de dónde provienen mis recursos y en qué se están gastando mis recursos. ¿En qué se están gastando esos recursos? Es por eso que las finanzas, lo que la contabilidad ve como activos y pasivos, la finanza los ve como inversiones y fuentes de recursos. Son dos temas diferentes, pero ese es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es que ustedes sean amigos de la contabilidad, que ustedes se conviertan en aquellos financieros que siempre quisieron ser. Y definitivamente
lo vamos a hacer y lo vamos a poder desde un buen punto de vista poder administrar y poder digerir, que es lo más importante, ¿verdad? El saber digerir esa contabilidad. Vamos a ver entonces que el estado de pérdidas y ganancias, yo le puse estado de pérdidas y ganancias porque es el nombre al que todos estamos acostumbrados. Sin embargo, el estado de pérdidas y ganancias actualmente se conoce como el estado de resultados, porque anteriormente o hace poco todavía le siguen llamando estado de pérdidas y ganancias, pero lo que pasa es que el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados solo te da uno de los dos factores, o es pérdida o es ganancia, pero no puede ser ambos, ¿verdad? Pero el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, en este caso en especial, permite identificar qué tan rentable es un negocio, hacia qué tan rentable y qué tanto dinero te está quedando. Recordémonos que este estado en especial te dice algo bien importante. El estado de pérdidas y ganancias te dice qué tan rentable es tu negocio, pero no te dice dónde está ese dinero. No te dice dónde está esa liquidez. Por eso es que solo te da el tema de qué tan rentable es. Muestra cuáles son las fuentes de ingresos y egresos más comunes para poder cambiar definitivamente alternativas y cambios para poder hacer que la empresa llegue a ser rentable. Eso es básicamente lo que este estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias me dice como tal. Ahora, cuando hablamos de flujos de efectivo, es lo que les decía que se ha venido implementando ahora como un reporte muy importante para cualquier empresa, y es porque el flujo de efectivo lo que me detalla es la liquidez de mi empresa. El flujo de efectivo me dice qué tanto dinero tengo. Esa rentabilidad que el estado de pérdidas y ganancias me dice que existe, el estado del flujo de efectivo lo que hace es indicarme si realmente ese dinero al cual estamos diciendo que ganamos realmente está en las arcas de la empresa. Así es que el flujo de efectivo, a través del manejo de flujos de efectivo, se determinan los excesos y requerimientos de dinero para visualizar de manera adecuada la situación de liquidez real y de existencia de recursos financieros para la empresa. Aprendamos de que cualquiera de los dos anteriores, pero para hacer más referencia al estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo es el que me dice realmente dónde está mi dinero, qué es lo que estamos haciendo con mi dinero. Me hace la pregunta Glenda, buenas noches. ¿Cómo se puede hacer el estado de pérdidas y ganancias en un presupuesto familiar? Pues ese es bien fácil. En este aspecto en especial, bien fácil. Debemos de comprender de primero que todo, hagamos una lista bien fácil en un lapicero, ¿verdad? O en Excel. Hagamos una lista de cuáles son los bienes que tiene la empresa. De entre los bienes que tiene la empresa, agreguemos su situación económica, sus flujos de efectivo, cuánto tenemos en los bancos, y eso lo ponemos en la columna A o en la columna B. Hacemos la suma de la columna B, y en la columna C ponemos todas las obligaciones que tenemos. Cuánto debo de tarjeta de crédito, cuánto debo pagar en casa, cuánto pago por mantenimiento de mi vehículo, cuánto pago en colegio para mis hijos. Eso lo hacemos en la columna C. Y de esta manera lo que hacemos es, ya tenemos la sumatoria de la columna B y la columna C, y ya restamos una con otra. Y esa es un muy buen ejercicio para empezar, definitivamente, para empezar a manejar números, para empezar a saber realmente cuál es la situación real de mi familia, cuál es la situación real de esa empresa familiar que todos tenemos, ¿verdad? El conocer
eso es bien importante, el saber cuánto te gastas tú al mes y el saber, definitivamente todos los que trabajamos para una empresa, pues sabemos cuánto definitivamente va a ser mi ingreso mensual, cuánto me va a pagar, si tengo salario fijo, cuánto voy a recibir al mes. Y sobre eso ya podemos descontar básicamente todos esos costos o gastos fijos que ya tenemos para la empresa. Regresando a lo que son los flujos de efectivo, yo les decía que los flujos de efectivo nos da básicamente esa exigencia de conocer cuáles son los recursos financieros para la empresa, cuáles son los recursos financieros incluso para mi empresa. Y es bien importante que de alguna manera los comprendamos y sepamos manejar como tal. Estos tres informes, entonces, para hacer resumen, estos tres informes que vimos, que es balance general, estado, pérdidas y ganancias, y flujos de efectivo, estos tres informes son resultado de lo que contabilidad hizo. Estos tres informes son el resultado de los hechos que ya pasaron dentro de la empresa. Son resultado de la historia de la empresa. No es nada más y nada menos que la contabilidad es la historia de la empresa. Entonces, ahora, una vez teniendo estos tres informes, ya vamos entrando básicamente a por qué el análisis financiero, nos da, como bien lo decían los compañeros anteriormente, nos da o nos permite identificar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y amenazas que tiene mi empresa para poder dirigir mi empresa hacia el objetivo que nosotros queremos. Muchas personas dicen de que básicamente lo que tenemos que hacer es enfocarnos nosotros como financieros. Aquí, allá, ya acabamos de entrar, señores, al mundo de las finanzas. Ese mundo de las finanzas lo que nos va a permitir es utilizar nuestra imaginación. Nos va a permitir de alguna manera el poder identificar cuáles son los costos que debo eliminar. Me va a permitir identificar las oportunidades que tiene mi empresa para crecimiento. Me va a permitir conocer esas fortalezas que tiene mi empresa y definitivamente me va a decir cuáles son las amenazas con este objetivo a colaborar en la administración de riesgos financieros. De esta manera voy a poder yo ver hacia dónde voy. Tal como ven ustedes, cuando ustedes quieren de alguna manera solicitar un préstamo o algo por el estilo, lo primero que hace un banco es pedirle estos tres informes que ya vimos anteriormente. ¿Por qué razón? Porque ellos con esto palpan y conocen la empresa. Sin embargo, si nosotros tenemos el conocimiento de cómo manejar las finanzas y el análisis financiero de las empresas, definitivamente de alguna manera vamos a poder dirigir nuestra empresa hacia donde nosotros queremos. Pregunta Osvaldo Sáez, bueno, hace el aporte en el cual dice el coronavirus afectó las finanzas de muchas empresas. Sí, eso es claro, eso afectó mucho. Sin embargo, aquí es donde en este momento, es donde muchas empresas vieron básicamente eso, cuáles eran sus fortalezas, cuáles fueron sus amenazas. A muchas empresas las quebró, muchas otras empresas se aprovecharon de esta situación y llegaron a ser lo que ahora son, una gran empresa. Yo soy abogado y me dedico a asesorar muchas empresas, no solo en el tema de abogacía, sino que mi experiencia o mi expertise es básicamente en el tema impuestos, delitos tributarios y delitos de lavado de dinero.
Y es por eso que me gusta mucho conocer mucho el tema financiero y el tema legal. Sin embargo, yo aprovecho a decirles la oportunidad que realmente Guatemala se está levantando y se está levantando muy, muy rápido. Guatemala se está levantando muy rápido y quizás no son todas las familias, empresarialmente o comercialmente, Guatemala se está levantando muy rápido y vamos hacia un buen camino. Así que esta es una muy buena oportunidad para ti que nos estás escuchando, que no sabes de finanzas o tal vez sí sabes de finanzas, pero crees incrementar esa astucia o esa actitud en el tema financiero. Yo estoy seguro que si tú te inscribes en este programa de finanzas para no financieros, de seguro que vamos a aprender mucho y de seguro que vamos a saber mucho de finanzas. Durante este programa vamos a ver casos de la vida real. Vamos a ver casos que empezaron desde cero, casos guatemaltecos, no hay casos, bueno, sí hay casos del extranjero, pero casos guatemaltecos de empresas reales que de alguna manera se han levantado en el tema financiero. El cómo poder manejar las finanzas. Es bien importante que empecemos entonces a ver esto que es el análisis financiero. El análisis financiero me da algo que es bien importante, el más importante, yo creo que, y por qué ustedes van a decir, pero Giovanni, ¿por qué se enfoca tanto en el tema de liquidez? Y es porque los indicadores financieros o el análisis financiero, lo primero que me da son los indicadores financieros como la liquidez. La liquidez es bien importante y voy a regresar al chat porque quiero hacer referencia a algo que dijo Osvaldo Sáenz. Osvaldo Sáenz dijo el coronavirus afectó las finanzas de muchas empresas. Sí es cierto, afectó, pero afectó mucho a las empresas que no contaban con liquidez, a las empresas que no sabían cómo manejar la liquidez. Es por eso que yo les decía de los anteriores 3 resultados de la contabilidad: balance general, estado de resultados y flujo de efectivo. El flujo de efectivo lo que hace es medir la liquidez, pero si nos damos cuenta en el análisis financiero que iniciamos nuevos en una empresa, de primero miramos los indicadores financieros de liquidez. Ese es el más importante. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasaría? Les voy a dar 2 males. 2 males, yo quiero que ustedes ahí, si están solos, si están acompañados, pues qué mejor, porque lo pueden comentar con quienes están acompañados. Pues si están solos, quiero que hagan su propio análisis. Y vean, número 1, les voy a presentar 2 males. ¿Qué prefieren ustedes tener? Número 1, una empresa que es rentable, pero sin liquidez. O prefieren tener una empresa que tiene pérdidas, pero tiene liquidez. Me imagino que en este momento van a estar iniciando pensando, ¿verdad? ¿Qué quiero yo? Que mi empresa sea rentable, pero que no tenga liquidez. O que no sea rentable, que tenga pérdidas, pero que tenga liquidez. Pero ¿cómo es que pasa esto? Bien fácil. El día de hoy yo voy a utilizar el gobierno porque todos usamos al gobierno, así es que no estoy hablando más de la cuenta. Por ejemplo, vengo yo le facturo un servicio al gobierno, al Estado. Para no hablar definitivamente del Ejecutivo, sino que al Estado, cualquiera de los 3 poderes del Estado. Yo le facturo, yo le vendo un producto, yo le reparo una máquina, un aire acondicionado al Estado, yo le vendo papel al Estado. Eso me va a dar mucha rentabilidad, porque vengo yo y le facturo inmediatamente y como resultado de esa operación financiera, obtuve rentabilidad inmediata, pero no obtuve liquidez. ¿Qué va a pasar a fin de mes cuando vengan mis empleados y me cobren mi dinero? El Estado no me ha pagado. Yo soy rentable, tengo liquidez, tengo rentabilidad, pero no tengo liquidez. Entonces esto se convierte en un tema bien importante
nosotros como financieros vamos a aprender. A mí me encanta mucho el poderles decir, miren, yo estoy seguro que si nos metemos a este curso juntos, vamos a aprender a manejar el tema de la liquidez, el tema de cómo manejar la liquidez y el tema de cómo aprovecharnos de esas fuentes de recursos que las mismas finanzas me dan. Vamos a aprender muchas, llamémosle, para no buscar una palabra tan técnica, vamos a llamarle muchas mañas financieras para poder hacer que nuestra empresa vaya por un buen camino. Dice Oscar Monzón, oigan Oscar Monzón, si una empresa que aún ha logrado sobrevivir ante la pandemia y está en números rojos, ¿hay algunas recomendaciones para que se logre levantar? Claro que sí, Oscar, lo que te estaba diciendo. La pregunta sería, Oscar, y quizás para no hacerlo tan personalizado, pero yo te diría, Oscar, mira, lo que pasa acá es que la empresa está en números rojos, pero cuando tú dices que está en números rojos es porque no tiene rentabilidad o porque no tiene liquidez, que son dos cosas diferentes. Si no tiene liquidez, lo que hay que hacer es trabajar definitivamente, hay que trabajar definitivamente en cómo conseguir esos recursos financieros para que mi empresa obtenga liquidez. Glenda me hace pregunta, ¿la liquidez es el dinero que se tiene? Sí, exacto, el dinero que tenemos en la bolsa, el dinero que tú tienes en este momento en tu bolsa, Glenda, esa es la liquidez que tú tienes. Aunque, como yo bien se lo decía a Oscar, aunque tu empresa esté en números rojos, pero si tiene dinero, tu empresa va por buen camino. Pero si tu empresa no tiene liquidez, aunque sea rentable, aunque sea el mejor negocio del mundo, no va a ir a ningún lugar. Me dice Daniel Zamora, pienso que la empresa con liquidez es súper, dice. Pero si tengo una empresa rentable, ¿puedo adquirir liquidez? Claro que sí, Oscar. Hay muchas herramientas, hay muchas fuentes de recursos en los que un financiero se debe enfocar. Un financiero se debe enfocar básicamente en cómo conseguir esas fuentes de recursos. Y eso es lo que yo les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Las finanzas, vamos a ver nosotros esos pasivos, esos activos y pasivos de los cuales me hablaba un compañero anteriormente, los tenemos que ver como inversiones y fuentes de recursos. Fuentes de recursos, ¿verdad? Pero vamos a continuar con mi presentación. Solo Alejandra me pregunta en pocas palabras, me dice Alejandra, ¿cómo se puede elevar la liquidez? Ahí tengo que pasar mi tarjeta. No, mentiras. Eso lo vamos a aprender en este curso. Esto lo vamos a aprender durante este curso, durante este programa. Vamos a aprender cómo un financiero, cómo un especialista puede de una manera correcta elevar esa liquidez. Marixa me dice, los clientes han estado que no pagan por la situación que están afectando, cree conveniente cobrarle legalmente. Esas ya son, eso dentro del programa de finanzas para no financieros, tenemos un tema que se llama el dolor de muelas de las cuentas por cobrar y vamos a dar algunos tips. Pero definitivamente demandar es como que la última opción, ¿verdad? Establecer una demanda es la última opción y esas demandas regularmente son del lado civil, que son, cobrarlas es un dolor de muelas, ¿verdad? Entonces es importante, pero continuando con nuestra presentación, como yo les decía, vamos a ver los indicadores financieros como la liquidez, el endeudamiento. El endeudamiento, ojo, el endeudamiento, recordémonos que el endeudamiento es una fuente de recursos. Eso lo vamos a ver más adelante. El endeudamiento es una fuente de recursos. Es la actividad y rentabilidad de una empresa. Reflejan el comportamiento, el desempeño de la organización y determinan las tendencias que son útiles en sus proyecciones financieras a partir de relacionar unos con otros, compararlos con años anteriores y con otras empresas del mismo sector. Así es que vamos a ver nosotros cómo es que vamos a manejar
indicadores financieros y lo más importante es que vamos a ver, vamos a conocer la famosa simpleza de los porcentajes. Nosotros nos hemos complicado a lo largo de toda la historia para poder aprender el tema financiero. Yo conozco muchos colegas, yo soy administrador de empresas y soy abogado, muchos colegas en ambas profesiones que las finanzas les cuesta mucho. No es que les cueste, es que simplemente no la han practicado. Entonces, utilizar la palabra les cuesta mucho, yo solito creo un paradigma. Las finanzas es lo más fácil que ustedes puedan obtener en la vida. Simple y sencillamente lo que debemos de hacer es aprenderlas y manejarlas de una manera muy amigable. Así es que eso es lo que vamos a ver la simpleza de los porcentajes, por qué los porcentajes son tan simples manejarlos y vamos a empezar a ver nuestros primeros indicadores financieros dentro de una empresa, ¿verdad? Yo les quiero dar el ABC de las finanzas y básicamente en el ABC de las finanzas hay una serie de ideas que podríamos considerar fundamentales, las cuales podemos enunciar así. Número uno, es que las finanzas hay una serie de ideas que podríamos considerar fundamentales, las podemos enunciar así. Lo primero que todo es que hay que estudiar. Luego, que no son difíciles. Y luego, el número 3 sería que hay que estudiar. Las finanzas básicamente se encierran en esa constancia, se encierran básicamente en cómo es que vamos a llegar a nuestro resultado final. Pero lo más importante es comprender que las finanzas no son difíciles. Lo que hay que hacer es practicarlas. Y yo estoy seguro que con nuestro sistema de enseñanza en NBS, por medios prácticos, lo vamos a aprender de una manera muy, muy interesante, ¿verdad? Luego les quiero dar un axioma básico, y es que la única verdad absoluta en finanzas es que no hay verdades absolutas. ¿Por qué razón? Porque en las finanzas se pueden variar, en finanzas se pueden manejar los números de la manera en la que tú quieras. No se pueden alterar, pero se pueden reorganizar y se pueden incluso desgastar para poder llegar a obtener los resultados que queremos, ¿verdad? Luego, con el axioma anterior, la respuesta lógica y válida ante toda pregunta relacionada con las finanzas es depende, por dos razones: para dar tiempo a pensar la respuesta y porque efectivamente siempre depende de muchos factores y no hay una única respuesta. Y aquí regreso a lo que les estaba explicando anteriormente, es que la contabilidad, yo me voy a adelantar un poquito porque ya cumplimos la hora, pero quiero adelantarme un poquito para hablar un poquito de esto. Aquí les quería dar el ABC de las finanzas, pero vamos a saltarnos esta parte para poder llegar básicamente a lo que estaba hablando, ¿verdad? Que la información contable es fundamental, ya que le proporciona el llamado balance general. Y aquí nos dice básicamente que la visión contable, tal como lo vemos acá, miramos la flechita para el lado izquierdo de nuestra pantalla, la visión contable nos ve el pasado, lo que hace es ver el pasado. Sin embargo, la visión financiera nos dice cuál es el futuro. Y este balance general está dividido en dos áreas. Una que se llama activo y la otra que se llama pasivo y capital. Si lo queremos ver de una manera bien fácil, pongamos que todo lo que tenemos en nuestra mano izquierda son nuestros activos y todo lo que tengo en mi mano derecha es mi pasivo y mi capital. Y ambos tienen que pesar de la misma manera. No puede pesar uno más que el otro, no, que siempre debe de pesar igual. Y esto le llaman la famosa ecuación contable. El activo lo que nos da es básicamente todo lo que son nuestros derechos. Y el pasivo lo que nos da es todo lo que son nuestras obligaciones.
Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la información contable. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de la información de la visión financiera, la visión financiera es más clara y dice que el activo lo llama inversiones y los pasivos más capital los nombra fuentes de recursos. Y las fuentes de recursos, el objetivo primordial de todo buen financista está en eso, en saber y en el poder manejar esas fuentes de recursos. Yo me he distraído un poquito viendo los mensajes que han enviado todos. Sin embargo, me encanta mucho ver que a veces mucho la pregunta, ¿cómo hago yo para hacer que mi empresa sea rentable? ¿Cómo hago yo para poder evitar esa iliquidez o no tener liquidez dentro de la empresa? Y básicamente el objetivo de todo financiero, si ustedes lo que quieren manejar finanzas, el objetivo de un buen financiero es saber manejar las fuentes de recursos. Si regresamos, voy a regresar aquí a mi anterior pantalla. Y aquí, si nos damos cuenta, la contable me dice que mis activos, vieran que no, por alguna razón técnica, es pura técnica, no puedo utilizar mi lapicito aquí en mi computadora esta, pero oye, si tuviera lapicito fuera el hombre más feliz del mundo. En otra, cuando les dé clases van a ver cómo es eso. Pero la visión contable me dice que el activo y el capital, el activo es aparte que mi pasivo y capital. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la visión financiera, a los activos los debemos de llamar inversiones y al pasivo y capital lo debemos de llamar fuentes de recursos. ¿Por qué son fuentes de recursos el pasivo y el capital? Y quiero enfocarme, quiero invertir unos 2 minutos en explicar por qué el pasivo y el capital son fuentes de recursos. Y primero es porque el pasivo son todas esas deudas que yo tengo. Dentro de esas deudas que yo tengo, vamos a empezar en orden bien claro. Están mis proveedores. Mis proveedores que me dan crédito. Empecemos por mis proveedores. Si tus proveedores son una fuente de recursos, ojo, ¿qué debo de hacer yo? Buscar que mi cliente invierta en mi empresa, que mi proveedor invierta en mi empresa. Buscar que mi proveedor sea mi financista gratuito. Eso es lo que yo debo hacer de primero. El buscar que todos aquellos que me dan materia prima, en buscar que todos aquellos que me venden un producto, sean básicamente mis financistas. Ahí empecemos por los proveedores. Luego tenemos los bancos, ¿verdad? Los bancos son una fuente de recursos muy importante que debemos de aprender a saber utilizar dentro de las empresas, ¿verdad? Y por último, el capital contable. El cómo mis socios, cómo las personas que han invertido en la empresa se convierten también en una fuente de recursos para evitar que mi empresa caiga en iliquidez, que mi empresa no tenga liquidez. Entonces, me voy a saltar aquí algunas presentaciones, algunas diapositivas, porque yo ya estamos fuera de tiempo, ya me empezaron a regañar. Solo quiero terminar aquí con el esquema Rosell y quiero que nos vayamos aquí al lado izquierdo. Aquí, por favor, mucha atención. Al lado izquierdo, y aquí me dice que tengo inversiones. A mi lado derecho tengo mis fuentes de recursos. Pero me está diciendo de que mis inversiones, ¿se recuerdan ustedes cuando estábamos hablando del balance general que tenía el activo y los pasivos? Pasivos y capital. Activo, pasivos y capital. El activo son las inversiones. Pero ¿qué es lo que me dice las inversiones? Que las inversiones tienen un plazo. Las inversiones tienen un costo. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio básico. Si tú vendes facturas,
Si tú vendes facturas, si tú vendes lapiceros, por ejemplo, hablamos de lapiceros. Si tú vendes lapiceros, se lo vendes a tu cliente. Tu cliente regularmente lo que hace es solicitarte crédito. Pero ¿qué es lo que pasa? Me hacía la pregunta, yo creo que una compañera, no me recuerdo el nombre, perdonen, una compañera me hacía la pregunta, mira, mis clientes no me quieren pagar, ¿qué hago? Demando. Y ahí yo creo que ese es un excelente tema para poder hablar, porque las cuentas por cobrar, ¿dónde están? Las cuentas por cobrar están en las inversiones de la empresa. Estas inversiones que la empresa tuvo que dar ventas al crédito pudieron haber sido 5,000 quetzales y el cliente no me quiere pagar. Ese cliente lo que va a hacer es que me va a generar liquidez y liquidez. Este cliente me va a dejar sin liquidez. Entonces, mientras más inversiones tengo yo como empresa, menos liquidez voy a tener. Ojo, qué duro se oye y qué difícil se oye, pero les estoy dando yo desde otro punto de vista, desde un punto de vista coloquial, las finanzas. Mientras más inversiones tenga mi empresa, menos liquidez va a tener. Qué grueso, ¿verdad? Pero si vemos del otro lado, del lado derecho de la pantalla, están las fuentes de recursos. Las fuentes de recursos son mis pasivos y mi capital. Pero si dentro de mis pasivos, ¿a quién tengo yo? Tengo a mis proveedores, tengo a mis bancos y tengo ¿a quién? A mis socios. Entre otros, hay muchos más, ¿verdad? Pero a estos financieramente hablando se le llaman fuentes de recursos. ¿Qué pasa con estas fuentes de recursos? Estas fuentes de recursos también tienen un plazo. Es mexicano. Él dio clases en la Escuela de Negocios del IPADE y él estableció este esquema de Rosell desde un punto de vista coloquial. Y regresando a mi tema, solo era estaba platicando regresando a mi tema coloquial de las fuentes de recursos, lo que me dice es que las fuentes de recursos también tienen un plazo. Pero este plazo, mientras más fuentes de recursos tenga yo como empresa, más liquidez voy a tener. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más sepa yo manejar mis deudas, mis fuentes de recursos, mis socios, mis inversiones, mientras más lo sepa manejar yo, más liquidez voy a tener. Y aquí voy a hacerles yo un ejemplo de un supermercado guatemalteco que ha sido de los más grandes en la historia de Guatemala, que para poder vender tú con ellos, tú tienes que pagar para poder entrar, les tiene que dar 90 días de crédito, etcétera, 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 etcétera. Y así lo hacen muchas multinacionales, muchas grandes empresas así lo hacen. Pero ¿qué es lo que hacen estas empresas grandes, como las que les mencioné? Estas empresas grandes lo que hacen es manejar de una buena manera las fuentes de recursos y financiarse con proveedores, con bancos, con tarjetas de crédito y todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para obtener liquidez. Porque ¿qué es lo que pasa si mi empresa no tiene liquidez? La falta de liquidez para mi empresa me va a llevar a la suspensión de pagos. Y si llego a la suspensión de pagos, definitivamente me va a llevar ¿a dónde? A la quiebra. ¿Qué es lo que pasa si ustedes tienen 2, 5, 20, 40 empleados? ¿Qué es lo que pasa si a fin de mes ustedes le dicen a sus empleados que no les pueden pagar porque no hay dinero? Y ha pasado, ¿verdad? Porque cuando uno empieza un negocio, que a mí me pasó en lo personal, cuando uno empieza un negocio, a los primeros que uno jala es a sus amigos, ¿verdad? A los primeros que uno le dice, venite. Y mientras uno les está pagando, pues es bonito. Pero ¿qué es lo que pasa si en algún momento llegamos a ese punto de suspensión de pagos? Cuando llegamos a ese punto de suspensión de pagos, hasta el mejor amigo lo deja uno. Así es que es bien importante nosotros como financieros saber manejar de una manera correcta
cómo es que manejar esa liquidez para la empresa y cómo hacer que mi empresa realmente tenga liquidez. Y así, ya cuando estemos en el curso, definitivamente, con todo gusto, vamos a explicarles muy bien cómo funciona este esquema, Rosel. Ahorita solo les doy esto porque se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Y definitivamente nosotros queríamos básicamente enseñarles un poquito y compartir un poco de qué son las finanzas. Con todo lo anterior que hemos platicado, ya para terminar, debemos de tener, con lo anterior podemos decir que existe una distinción entre 6 cosas que son bien importantes para una empresa y que todo financiero debe saber. Número 1 es que las ventas son distintas a los ingresos. No es lo mismo decir vendí a que ingresó dinero en mi caja. Son 2 cosas diferentes. Los costos son distintos a los egresos. Los costos no son iguales a los egresos. Eso quiere decir que yo puedo decir, a mí me costó ese carro que tengo allá afuera de mi casa, me costó 25,000 quetzales, pero eso no quiere decir que ya lo haya pagado. ¿Me explico? Entonces es totalmente diferente. Y aquí como punto importante acá, las utilidades son totalmente distintas de la caja. No quiere, lo que le decía anteriormente, si mi estado de resultados dice que yo gané 300, no quiere decir que eso ya lo tenga yo en mi caja. Y pasa mucho con los empleados en las empresas, cuando los empleados en las empresas dicen, es que la empresa vendió 1,000,000 de quetzales, ya vieron todo lo que está ganando en la empresa, pero al final de cuentas ellos no saben si realmente pagaron o no pagaron. Entonces es bien importante el poder establecer todo este tipo de cosas, ¿verdad? Las ventas se registran ordinariamente cuando se realizan y los ingresos cuando se reciben. Los costos se registran cuando se conocen y los egresos cuando se emite el cheque, hasta en ese entonces, ¿verdad? Entonces, las utilidades definitivamente son distintas de la caja y nosotros como financieros debemos de ir entendiendo muy bien cómo es que las finanzas se van a manejar en una empresa. Pues jóvenes, de esta manera y de una manera mucho más coloquial y mucho más amigable, en el entendido que nos vamos a conocer poco a poco durante nuestro programa, nuestro programa de finanzas para no financieros. Definitivamente vamos a comprender las finanzas de una manera mucho más fácil, mucho más entendible y mucho más amigable. Recordémonos de que media vez uno se ambienta en un ambiente, definitivamente ya salirse de él es mucho más difícil. Así es que bienvenidos al curso de finanzas para no financieros. Para mí será un gusto poder compartir con ustedes y desde luego el poder ser más explicativo y más detenido en cuanto al tema de las finanzas. Muchas gracias a todos y me encanta mucho, para lo cual hago la invitación a él para que pueda estar con nosotros. Agradecemos, doctor Luis Giovanni Gómez, por su participación. De verdad que ha sido de mucho valor para todos nuestros invitados. A nuestros invitados decirles gracias por acompañarnos en esta jornada de viernes, en esta masterclass. Les invitamos a estar atentos a las diferentes actividades que realizamos y, por supuesto, invitarlos a participar desde el próximo mes en el curso que hace parte del Bachelor en Negocios en NBS, el curso de Finanzas para No Financieros. Por favor, para cualquier información puede escribirnos directamente al número telefónico del cual recibió el link para participar esta noche en el evento, este curso para todos nuestros alumnos de Bachelor. Así que los invitamos a tener más información de este curso con las personas que les han invitado. Usted es un gran invitado para nosotros, es muy importante para nosotros que esté esta noche. Les agradecemos su participación y no nos queremos despedir sin agradecerle al doctor Luis Giovanni Gómez su participación y también invitarles a todos nuestros invitados a visitar en este momento nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
En cada una de las redes sociales nos puede ubicar como Escuela de Negocios NBS, y también recuerde que todas nuestras Omnights, todas nuestras Masterclass están grabadas y están disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube. Puede ver cada una de las más de 16 actividades que hemos hecho durante este tiempo de pandemia, y por supuesto, usted, por haberse registrado, va a recibir en el número telefónico en el cual recibió el acceso para esta actividad, va a recibir la presentación del doctor Luis Giovanni Gómez para que pueda retomar estas diapositivas, y también va a recibir el link para que pueda ver las veces que sea necesario esta excelente participación del doctor Luis Giovanni Gómez, catedrático y CEO de NBS. A ustedes agradecerles por ser parte del éxito profesional que trasciende. En otra ocasión estaremos compartiendo nuevamente con ustedes este tipo de actividades. Doctor Luis Giovanni Gómez, que tenga una gran noche, gracias por acompañarnos, y a todos nuestros invitados, recuerden que en NBS es pasión por la excelencia, y tú también eres parte de ella. Feliz noche para todos. Así es, buenas noches a todos, encantado de saludarlos y gracias por sus comentarios. Saludos.